Salud en Mente. Bienvenidos todos a esta hora en la que vamos a hablar de salud mental en un día tan señalado como es este, el Día Internacional de la Salud Mental. Hemos elegido centrarnos en un tema en adolescentes, da para mucho. Trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, drogas, tabaco, alcohol, imagen corporal, uso de pantallas, redes sociales, móviles. Todo esto sin además olvidarnos de la huella tan reciente que ha dejado el COVID. La Asociación Española de Pediatría alertaba hace unos meses, la pandemia ha provocado un aumento del 47% en los trastornos de salud mental en los menores. Por eso nos parece tan importante hablar sobre este tema. Vamos a hacerlo durante la hora siguiente con los expertos que nos acompañan. Vamos primero a saludarlos. Tenemos por aquí a Iris Pérez Buenaventura y a Miguel Ángel Rizaldos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. Hola, buenos días. Los dos sois psicólogos, tenéis una amplia experiencia, pero para quien no os conozca, ¿cómo os presentaríais? ¿En qué estáis especializados? Iris, ¿empezamos contigo? Vale, pues yo soy psicóloga clínica y trabajo con niños y con adolescentes y con jóvenes adultos. Y también, hice la residencia en un hospital público en España y además he hecho el doctorado en psicología clínica infantil. Tienes también un libro, dinos cómo se llama. El libro se llama Ansiedad, a mí también me pasa. Muy bien. Y Miguel Ángel, cuéntanos de ti. Bueno, pues yo también soy psicólogo clínico, más veterano, tengo ya una experiencia de 31 años en esto de la psicología y aunque una parte muy importante de mi trabajo ha sido con trastorno mental grave, en la actualidad pues trabajo en mi clínica privada y trabajo tanto con adultos como con menores. Tengo un libro que es la guía para papás y mamás en apuros. Añadiría, porque siempre a veces vemos la adolescencia como un problema y todos hemos pasado por la adolescencia. Quiero decir que es algo que se pasa y que es verdad que hay que verlo como una oportunidad. Como bien decía Iris, es un momento de máximo aprendizaje, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer los adultos es acompañar en ese momento que es verdad que es crítico, sobre todo en el tema de la autoestima, ¿no? Porque es un momento en el que es muy importante la valoración y sobre todo de tus iguales, ¿no? Entonces ahí, como bien dice mi compañera, hay una gran vulnerabilidad, pero bueno, también es un momento que tenemos que, los que no somos adolescentes y tenemos adolescentes a nuestro alrededor, verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en la que van a aprender cosas nuevas y verlo desde ese lado más positivo, ¿no? Porque a veces vemos siempre la adolescencia como si fuera una pesadilla, ¿no? Y no es verdad, no es así. Tiene toda la fama así negativa y de edad difícil. Y por vuestra experiencia en consulta, en el día a día, ¿estáis notando que os estén llegando más adolescentes? Sí, se está notando mucho. Y además en casos que antes veías puntualmente que se podrían ver, pero no era con la frecuencia y con la intensidad que se está viendo ahora. Casos graves de depresiones, de intentos de suicidio, cosas que antes se veían, pero no con la intensidad y la frecuencia que se está viendo ahora. ¿Es por la pandemia o entrarían más factores? Hombre, es un factor principal la pandemia, claro está. En la pandemia tenemos que tener en cuenta que lo que hemos priorizado es no enfermar, pero claro, para ello hemos llevado toda una serie de comportamientos que no son sanos a nivel psicológico. El aislamiento no es sano. El no poder tocarse, el no poder hacer lo que tú quieres, el no tener fuentes de satisfacción. Eso nos ha prevenido de poder contagiarnos más, pero a nivel de salud, la salud no es solo no tener enfermedad, sino tener bienestar. Y eso es lo que nos ha faltado, claro. Entonces yo creo que ha sido un factor súper importante. Voy a saltar una pregunta que nos ha hecho llegar un lector en este sentido. Es Gato y nos decía, ¿cómo poner límites con el móvil en casa? 15 años. ¿Qué diríais a este entiendo que padre preocupado? Pues yo diría que poniéndolo. Es que buscamos una fórmula mágica que nos diga el psicólogo que la ponga y que no haya problema. Pues poner límites no es fácil, no es agradable, pero es verdad que es la fórmula de poder tener una convivencia sana y que el adolescente... Hay una cosa muy importante en el ser humano, que los psicólogos nos importa mucho, que es la tolerancia a la frustración. Desafortunadamente, no se tiene esa tolerancia a la frustración. ¿Por qué?
Pues porque no permitimos el sufrimiento o la limitación de nuestros hijos, queremos que siempre estén bien, que siempre estén contentos, pero claro, eso no siempre es posible. Entonces, quien bien te quiere, pues a veces te tiene que poner límites, porque si no te los pone tus padres en un principio, la sociedad te los va a poner. Y va a ser mucho más dura que tus propios padres. ¿Algún consejo, alguna pauta más que daríais con el uso del móvil? ¿A partir de qué edad? ¿O esto que se hace en algunas casas de hacer un contrato con el adolescente? ¿Lo recomendaríais o no? Sí, lo que pasa es que la edad cabeza se recomendaba a partir de los 14, tú fíjate, y hoy los tienen desde mucho antes. Entonces, a veces ir contracorriente como padre pues es muy difícil. Y claro, tampoco vas a educar a tu hijo como si fuera un extraterrestre. Es que la verdad es que los límites son complicados, ¿no? Porque al final no puedes pretender que tu hijo esté ajeno a lo que hacen todos los de su alrededor, cuando además eso es muy importante para el adolescente, pero eso no quita que le puedas poner límites. No sé si me explico. Que al final es una mezcla complicada, compleja, ¿no? Pero hay que poner un límite y tiene que estar claro y además a veces, insisto, no es nada fácil, pero a medio y largo plazo tu hijo te lo va a agradecer porque, como insisto, la vida te va a poner límites y si te educas no sabiendo que hay límites, pues claro, cuando eres joven lo puedes pasar mal, pero cuando eres adulto lo vas a pasar peor. Respecto que se me olvida con respecto a lo que decías del contrato, pues sí, al final lo que dice mi compañera, ¿no? Hacer un acuerdo, ¿no? Al final es negociar y si lo plasmas en un papel, pues bueno, ahí queda mucho más claro. Sí, pero que participen un poco en el proceso, ¿no? También para que lo hagan suyo. Vale. Y ya que hablamos de pantallas y de móviles, os saco otro tema que es el de la imagen corporal, también este uso y abuso de filtros. No sé si veríais vosotros positivo, ¿no? Que en redes sociales, como se está proponiendo estos días, fuera obligatorio marcar como tal las imágenes que sean retocadas o que estén manipuladas. Me parece bien, pero además creo que en la familia, en el núcleo donde te van a educar, el tema de la belleza no sea un valor, porque la belleza no es un valor. Hay otros valores, pero la belleza no es un valor. Pero claro, si le estamos dando valor a eso de la belleza, pues por mucho que esté controlado en las redes sociales, pues al final esa comparación va a estar ahí, ¿no? Y como dice mi compañera, los adolescentes en ese sentido, el tema de la autoestima, la autoimagen para ellos es muy importante, ¿no? Y es un momento en el que surgen todas las inseguridades, entonces hay que tener cuidado. Y Miguel Ángel, ¿cómo podemos hacer esto desde que son pequeñitos? ¿Eliminando el qué guapo eres o el qué guapa eres? ¿O qué podemos hacer en casa? No. Puede ser guapo y se puede valorar, pero también hay que valorar, no, o sea, el que te quieran incondicionalmente por lo que eres y no tanto por lo que haces o cómo eres físicamente, ¿no? Yo creo que no se trata de quitar ningún tipo de ese tipo de... Al contrario, carecemos de halagos. Normalmente nos vienen mucho más críticas que halagos, porque es lo que nos sale con naturalidad, ¿no? Ponemos más el foco en lo negativo que en lo positivo. Pero quizás no solo hay que hacer halagos a lo físico, sino que también hay que hacer halagos al esfuerzo, ¿no? A otro tipo de cosas que tengan que ver con cosas que son valores, ¿no? Que son valiosas a la hora de la persona crecer como persona. ¿Y qué pautas daríais para reforzar o poner en valor la autoestima de un adolescente? ¿Cómo se le puede apoyar en esa época, en este aspecto? Pues antes Iris ha dicho una cosa muy importante, que es no poner el foco en lo que te falta. Y todavía sigue funcionando así, ¿no? El ser muy exigentes en el sentido de siempre estar exigiendo más, ¿no? Se creen que con eso motiva y eso no motiva. En consulta luego ves adultos que son excesivamente autoexigentes y perfeccionistas y es un riesgo, conlleva a medio y largo plazo un gran sufrimiento porque pones siempre el foco en lo que te falta, no en lo que tienes. Entonces hay que dar el tema del halago, ¿no? El halagar está bien y no está mal. Y luego eso se transforma en autohalago porque tendemos mucho
a veces por educación, por creer que está feo, que está mal, en reconocer las cosas buenas que hacemos. Cuando es algo sano, no es malo. Sin embargo, ponemos mucho hincapié en las cosas que no hacemos tan bien, ¿no? Y esto aplica también para las notas en los exámenes y demás. ¿Hay que valorar más el esfuerzo que el resultado? Sí, porque a veces el resultado no depende de ti. Sin embargo, el esfuerzo sí. Y además, hablando otra vez y volviendo a lo de la tolerancia a la frustración, es que a veces te puedes preparar muy bien, pero ese día no estás bien o ponen preguntas que no preveías y puede ser que no saques buena nota. Y eso es así. O sea, no hay una correlación directa entre un esfuerzo y conseguir lo que queremos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero es verdad que si te esfuerzas, aumenta la probabilidad de conseguir aquello que quieres. Exacto. Os traslado ahora una pregunta de una madre, se llama Marta, y dice: mi hijo está en bachillerato y lo veo muy perdido, no sabe qué hacer ni qué carrera coger. ¿Cómo le puedo guiar sin que sienta que me entrometo? Hombre, yo creo que viendo lo que le gusta, es verdad, que tampoco hay prisa. Es que ahora todo como que va como mucha prisa, ¿no? Y tienes que saber y tener claro a esa edad lo que vas a querer. Yo creo que vaya explorando, que vaya viendo lo que le gusta, lo que no le gusta y que también nos podemos equivocar. Y que equivocar no es malo, forma parte de la vida. Entonces, parece como que tenemos que tener bien claro todo lo que vamos a hacer, pues no, hay veces que vas por un camino y ese camino no era el que exactamente tú creías y cambias de opción. Entonces, yo creo que lo importante es elegir algo que te guste o que vaya mucho contigo y a partir de ahí probar si eso es exactamente lo que tú creías. Estoy absolutamente de acuerdo con mi colega y es así, ya no solo en adolescentes, en adultos. Los psicólogos, sobre todo en lo privado, trabajamos fundamentalmente con personas que tienen problemas con la ansiedad. Y siempre hay que dejarles muy claro que ni es un problema grave ni es un problema crónico. Y desde la psicología tenemos herramientas suficientes para abordarlo. Es relativamente, entre comillas, fácil de abordar y es verdad que las personas lo pasan muy mal. Desafortunadamente necesitamos que vengan a las consultas para que podamos trabajar con ellos, ¿no? A veces se hace un tratamiento único y exclusivamente farmacológico que no es lo idóneo, ¿no? Falta psicoterapia y es una pena porque, insisto, es algo muy abordable. Y, por ejemplo, con adolescentes y menores, el problema es que se está medicando y no se está haciendo psicoterapia, ¿no? Entonces, ahí estamos también medicando a cerebros que se están formando y veremos a ver cuáles son las consecuencias. Y con ayuda, un adolescente que tenga ansiedad, si eso se trata, no quiere decir que vaya a ser un adulto con ansiedad. Al final, la ansiedad es una conducta adaptativa ante una situación novedosa o peligrosa. Lo que se trata es tener herramientas para que la ansiedad te desborde lo menos posible. O sea, en sí la ansiedad no se trata de no tener ansiedad, sino que tengas herramientas para que esa ansiedad te desborde lo menos posible, ¿no? Y, insisto, tenemos herramientas suficientes como para que esta ansiedad se regule o se maneje. Decir que vaya a ser un adulto con ansiedad. Al final, la ansiedad es una conducta adaptativa ante una situación novedosa o peligrosa. Lo que se trata es tener herramientas para que la ansiedad te desborde lo menos posible. O sea, en sí la ansiedad no se trata de no tener ansiedad, sino que tengas herramientas para que esa ansiedad te desborde lo menos posible, ¿no? Y, insisto, tenemos herramientas suficientes como para que esta ansiedad se regule o se maneje. Pues yo siempre digo que la ansiedad es la hermana pequeña de la depresión. Y es verdad que podemos pasar entre medias por una distimia, ¿no? La distimia es un tipo de depresión muy leve, muy frecuente, en el que eres capaz de llevar tu día a día, pero vas un poco en piloto automático, ¿no? Vas con falta de ilusión, falta de energía. Y a veces la ansiedad y la depresión no es lo mismo, pero acaban dándose la mano. Os leo ahora una pregunta que nos ha hecho llegar, a ver si la encuentro por aquí, una docente que también le preocupan estos temas, se llama Silvia y dice: ¿qué podemos hacer los profesores para ayudar a un alumno con pensamientos suicidas? Muy importante, ¿no?, que este entorno también esté alerta.
Pues primero de todo alertar a los familiares, a los padres y que ese menor se ponga en contacto con profesionales de la salud mental. ¿Y es positivo hablar de suicidio con un adolescente o es meterle la idea en la cabeza o puede ser preventivo? Siempre ha existido este mito, este falso mito de que hablar del suicidio no era bueno y al contrario, cuanto más información hay, muchísimo mejor. Este mito siempre ha estado ahí, ¿no? Y de hecho, por eso se llamaba el suicidio la muerte silenciada, ¿no? Aparte de ideológica o religiosa, se veía de un modo negativo, pues se ha ocultado mucho, ¿no? Y sin embargo sabemos que cuanto más sabemos y cuanto más información tenemos, y como decía mi compañera, cuanto más se expresa y se sale fuera, muchísimo mejor. Como ha dicho ella, por ejemplo, la escritura es muy terapéutica, mucho mejor que pensar. Es mejor contar a alguien o escribir que dejarlo solo en tu cabeza. Si lo dejas solo en tu cabeza es peligroso, ¿no? Entonces, hay que hablar de este tipo de cosas porque además los pensamientos suicidas los hemos podido tener incluso cualquier persona en una situación límite. Cuando nos sentimos mal, cuando estamos muy mal, dices que lo que quieres, en definitiva, es dejar de sufrir, no morirte, que a veces ese es el planteamiento, no es que yo me quiera morir, lo que quiero es dejar de sufrir. Pero claro, a veces matamos moscas a cañonazos. Entonces, la expresión de que es algo natural y es algo a lo que podemos llegar cualquiera en un momento dado a pensar. Pero bueno, lo importante es que somos lo que hacemos, no lo que pensamos. Entonces, bueno, darle esa información yo creo que es sano, porque si no, también se asustan, ¿no? Que estoy llegando a pensar, soy un bicho raro, pues como el tema de la ansiedad, ¿no? Yo creo que normalizar ciertos comportamientos que podemos tener todos los seres humanos y que no es que sean buenos o malos, son humanos. Asentía mucho con la cabeza Iris con esa frase de no somos lo que pensamos, ¿no? Además me la he apuntado, porque me ha gustado mucho, Miguel Ángel, te ha quedado muy bien. Me alegro. Sí, yo soy muy sentencias. Es verdad, somos lo que hacemos, no lo que pensamos. Al final el pensamiento es libre. Podemos pensar 1000 cosas durante el día, ¿no? Y a veces los adolescentes vienen porque se sienten culpables por haber pensado algo, o los padres, ¿no? Cuando están muy enfadados con el adolescente, a veces piensan barbaridades. Y les dices, estás enfadado, no son pensamientos reales, son pensamientos irreales, y además tú no lo vas a hacer, ¿no? Con lo cual es muy, muy importante diferenciar entre pensamientos y acciones, ¿no? Y esto es el ser humano, que nosotros tenemos esta virtud, a diferencia de otros animales, que podemos pensar y luego decidir si actuamos o no. Y es muy importante esta voluntad que tiene el ser humano a la hora de hacer una acción. Pero tú fíjate, algo tan simple como eso, que no somos lo que pensamos sino lo que hacemos, no está tan claro. La gente cree que por el mero hecho de pensarlo es importante. Sin embargo, tenemos mucha basura de pensamiento. ¿Por qué? Pues porque la cabeza está continuamente pensando y tenemos un cerebro que lo que hace continuamente es anticipar cosas negativas y recordar cosas negativas. Porque ese cerebro está hecho para la supervivencia, no para el bienestar. Entonces, que nos digan esto nos quita un peso de encima, una presión, porque creemos que lo que llega a pensar. Y cuando piensas algo que no te gusta nada, quieres no pensarlo. Y lo que consigues es lo contrario, pensarlo más. Entonces, algo tan sencillo, algo tan importante como saber cómo gestionar tus pensamientos, nadie nos enseña cómo hacerlo. Sabemos hacer una raíz cuadrada, sabemos hacer cosas, pero sin embargo gestionar nuestras emociones, manejar nuestros pensamientos o las relaciones con los demás, pues no nos dice nadie cómo hacerlo. Y estábamos hablando de suicidio, pero también se han incrementado las autolesiones. ¿Por qué se recurre a este comportamiento y, sobre todo, a qué pueden estar atentos los padres? Supongo que Iris estará de acuerdo conmigo. Tiene que ver con una mala gestión de las emociones. O sea, gestiono mejor el dolor físico que el dolor emocional. Aparte que puede ser moda y que también por internet este tipo de información o de comportamiento se divulga, ¿no? Pero al final es eso, que gestiono mejor el dolor físico que el emocional, por lo que decía antes, porque somos analfabetos a nivel emocional. Entonces, prefiero gestionar el dolor, por eso me inflijo una herida para aliviar esa herida o tapar lo emocional. Los padres a veces se asustan muchísimo, claro. Visto así, mi hijo se está haciendo daño.
pero cuando le explicas cuál puede ser esta situación, que puede ser por esa mala gestión de las emociones, pues les quitas un peso de encima, ¿no? Os paso a comentar la pregunta de Noelia con un asunto que preocupará más de un padre. Dice, mi hijo tiene 11 años y es pronto, pero veo a chicos un poco más mayores con porros como si fuera lo más normal del mundo y me aterra. ¿Qué podemos ir hablando en casa? Pues eso, no se puede normalizar un consumo de tóxicos como algo normal. Es que hay que poner límite y, lógicamente, no se puede tolerar, pues como no se tolera otro tipo de comportamientos que no son adecuados para un menor, ni para un menor ni para un adulto, porque los porros parecen inocuos, pero los porros pueden conllevar, pues, hacer un brote psicótico. Y eso no es algo sencillo, sino es complicarte la vida, ¿no? Entonces, si tienes cierta vulnerabilidad y fumas porros, pues puedes tener un brote psicótico y a partir de ahí un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, cuidadito, que no es, se ha normalizado como algo que no pasa nada, pero no es verdad. Sería importante eso, contar al chico o a la chica todos estos efectos que no se informa tanto acerca de ellos, ¿no? Efectivamente, yo decía que te puede dar un brote psicótico como lo más grave, pero vamos, a nivel cognitivo, pues tu cerebro que se está formando pues acaba como un cerebro poliespan, acaba pues eso, con problemas de atención, concentración y graves ya, te queda esa secuela de por vida. Y eso es verdad que vamos, en consulta, eso lo hemos ido viendo en jóvenes que ya estaban con 20 y pocos años, muy deteriorados a nivel cognitivo. Vamos a ver si nos da tiempo a alguna pregunta más de los lectores. Vamos a la de Mary. Dice, mi hija y yo, que siempre hemos tenido buena relación, ahora chocamos todo el rato. Mamá, no me controles, mamá es mi vida. Añade, me preocupa que cada vez habla menos conmigo y cuenta menos cosas de lo que piensa o lo que le pasa. Y si le pregunto, mamá, déjame. ¿Cómo se puede mejorar la comunicación? Pues no haciendo un interrogatorio. Es que tendemos a hacer interrogatorios y los niños en general y los adolescentes más, en cuanto perciben que es un interrogatorio, se cierran en banda. No sé, no me acuerdo, eso dice un niño, un adolescente dice déjame en paz. Entonces, ¿cómo? Pues interesándote por las cosas que le interesan a tu hija. Es que muchas de las veces lo que le interesa a tu hija a ti te parece una tontería, entonces, y además se lo haces ver. Entonces es probable que no quiera comunicar contigo. Eso por un lado, y luego que tú comuniques también. O sea, al final una conversación que es, pues que cada uno aporta. Si tú solo preguntas y no aportas, pues el otro se siente en un interrogatorio y no hay nada peor, e incluso con los niños. Los niños perciben enseguida un interrogatorio y se cierran en banda. Ahora, cuando es una conversación en que cada uno aporta, bien. Y luego con adolescentes tienes que conocer cosas que a él le gustan, aunque a ti no te gusten nada, pero para él es importante. Entonces, a mí, por ejemplo, consulta y es verdad, ¿no? Cuando hablas del anime, pues les encanta. Hay muchos adolescentes que les encanta el anime. Entonces, claro, les preguntas por ello, ¿y cuál es el que estás viendo? Y el último, no sé qué. Pues dices, joder, este hombre se interesa por cosas que a mí me interesan. Entonces, a partir de ahí, tú sientes que hay empatía, que el otro se pone en tu lugar, ¿no? No hemos tratado demasiado relaciones de pareja y adolescentes. ¿Qué claves daríais para que mantengan y establezcan relaciones sanas? Ahora que se habla mucho de relaciones tóxicas también. Aquí hay mucho que hablar. Pues bueno, al final es que tengan claro que una relación tiene que ser algo fácil, que tiene que ser una relación en la que te encuentres bien y a gusto, ¿no? A veces hay mitos como los celos, ¿no? Creer que los celos es que te quieren más. En fin, yo creo que hay información suficiente para saber cuándo es una pareja sana y cuándo no, ¿no? Y hay que tener cuidado con ese tipo de comportamientos que no son nada sanos. Hay un par de cosas que quiero añadir. El tema de la dependencia emocional, porque muchas veces tenemos la necesidad de estar con alguien para estar bien, ¿no? Y en esa edad es muy típico. Y creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Primero estar bien uno consigo mismo y a partir de ahí, si tienes pareja, fenomenal.
Y para no estar solo también, ¿no, Miguel Ángel? Eso es. Y luego, el que también, a ver cómo digo esto, pues que la adolescencia cada vez empieza antes, pero empieza antes por interés, porque hay un interés en que haya antes adolescentes, porque son los que más consumen. Entonces, tú pones un canal como Disney y las series son niños con comportamientos de adolescentes. Sí, y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo cuando me viene a consulta algún caso de algún niño o niña que veo y me dicen es muy infantil, digo, casi que lo prefiero. No hay prisa. O sea, esas prisas, es lo que toca. Es lo que toca. El problema es eso, que a veces hay niños o niñas que son adolescentes con edades que dices, pues eso, con el tema de la pareja y toda esa historia, ¿no? Que a veces puede ser un juego, pero otras veces, cuidado. Llegamos ya al final. Parece como que nos quitamos la niñez, como si fuera un paso que hay que quitarse cuanto antes. Sí. Decía que llegábamos ya al final de esta hora. Hemos comenzado este encuentro con esa clave que decía Miguel Ángel, de ver la adolescencia no como un problema, sino como una oportunidad. No sé si los dos querríais dejar un último mensaje a quien ahora mismo sea padre de un adolescente. ¿Qué le diríais? Yo, como digo en mi libro también, yo creo que nos tenemos que acordar de cuando nosotros éramos adolescentes y ser empáticos con ellos, y al final es una oportunidad en la que tu adolescente, entre comillas, va a aprender cosas nuevas, y la que tú vas a aprender cosas nuevas también, cosas que a lo mejor a ti no te interesan y de pronto las vas a conocer por tu hijo o tu hija, ¿no? Entonces yo creo que hay que acompañar a ese adolescente y recordar que nosotros fuimos adolescentes y que también estuvimos ahí. Yo creo que hay que empatizar.